El nombre del restaurante Teatro nace en homenaje a la calle Paral·lel, que era conocida como la calle principal del espectáculo, del mundo del espectáculo en Barcelona. También como, por ejemplo, en Broadway estaba en Estados Unidos o también en Moulin Rouge en París. Nosotros lo que intentamos hacer es una propuesta gastronómica totalmente divertida y desenfadada para darle el sentido al nombre de teatro totalmente dentro del mundo del espectáculo. Mi nombre es John Romans, entré como camarero al restaurante Tickets, que era el restaurante que había antes de la pandemia al teatro. Después, una vez entré de camarero, me ascendieron a segundo de sala y después, posteriormente, fui el jefe de sala del restaurante Tickets. El restaurante cerró por a causa del COVID-19 y después, una vez volvió a abrir con el nombre de Teatro Ahora y con diferente propiedad, me llamaron para ser el director del restaurante. Tenemos el concepto de Two Fingers, One Bite, la comida se come con 2 dedos, un bocado, y hacemos que la gente interactúe también a la hora de comer y así se lo pueda pasar bien. También en la oferta gastronómica que damos tenemos 2 opciones, o a la carta o la selección sorpresa, y no hacemos un menú degustación. Entendemos que cada cliente tiene sus gustos y preferencias distintas y lo que no queremos es encorsetarlos dentro de un menú degustación que sea libre de poder escoger sus gustos y su condición económica también, si tiene un presupuesto hablado. A diferencia de otros restaurantes, aquí en Teatro tenemos todas las cocinas abiertas. Tenemos una norma que cuando entra la persona por la puerta tiene que saludar a todo el mundo. Esto, cuando están las cocinas y las salas separadas, no suele pasar, y nosotros, al tenerlo todo abierto en el mismo espacio, sí que generamos este buen rollismo del restaurante. Lo que intentamos, tanto la propiedad como el jefe de cocina y el jefe de sala, es crear un ambiente de trabajo que guste a la gente, llamativo. ¿Cómo conseguimos eso? Por ejemplo, libramos 2 días seguidos para que la gente pueda tener una vida que se pueda planificar y así puedes planificar y llevar una vida más rutinaria, que la gente al final eso a lo largo del tiempo lo agradece. También hacemos las horas que tocan cada día, por eso lo que hacemos solo es abrir un servicio a la noche y cerrar los 2 días, como he dicho antes. A la hora de contratar a gente, los estándares que tenemos claros es sobre todo la actitud. Tanto en cocina como en sala queremos un 90% de actitud y después predisposición a la hora de aprender. No miramos tanto el currículum de dónde vienen, dependiendo siempre del rango que van a ocupar en el restaurante. Lo que intentamos es que tengan una actitud muy positiva, que quieran aprender y sobre todo que quieran crecer dentro de la empresa. Para eso lo que hacemos mucho es una formación interna. Ha venido gente, por ejemplo, que no tiene casi experiencia en restaurantes gastronómicos y una vez aquí con nosotros hemos estado trabajando con ellos en formación interna y después han sido jefes de rango, han sido sommeliers o han llegado a ser segundos de sala. La gente que viene de prácticas los tratamos como un activo a futuro. Quiero decir, lo que no hacemos es tratarlos como, por ejemplo, en cocina que sean un pelapatatas o que en sala sean un limpiacopas. Lo que intentamos es que pase por todos los puestos de cada sección, bien de cocina o bien de sala. Por ejemplo, en sala lo que hacemos es que el tiempo que esté de prácticas lo optimizamos para que esté en un apartado en coctelería, un apartado en sumillería, un apartado en recepción, un apartado conmigo viendo la gestión del restaurante. A diferencia de muchos restaurantes que conocemos, es que nosotros las propinas las repartimos a todo el equipo que trabaja por igual, ya sea de limpieza, ya sea de producción, ya sea de servicio, ya sea de comida. Todo el mundo cobra las mismas propinas porque entendemos que si falla una pieza del engranaje no sale bien. En cambio, si todo va en concordancia y sale todo bien, es gracias a todo el equipo.